Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim. Le doy gracias al Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos y lo ha coronado como Señor y Mesías. Hoy nos encontramos en el día 19. Perdón, hoy nos encontramos, sí, en el día 19 del mes de julio del año 2026, que equivale al día 5 del mes de Ab, según el calendario de Gilel. El mes de Ab es conocido como el mes número 5 del calendario hebreo. Ayer en nuestro centro de estudios hebraico El Camino Nazareno, en el día 18 de julio, comenzamos la lectura del libro de Devarim. Devarim es conocido en español como Deuteronomio. Deuteronomio viene del griego que significa segunda ley. Incluso el libro de Devarim es conocido como la ley de Moisés, la explicación de la ley según Moisés. Y esta lectura de Devarim comienza en el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3, versículo 22. Este Shabbat pasado, este día de reposo pasado, que fue ayer, es conocido como Shabbat Jasón, Shabbat de profecía. Y se lee también esta lectura del sábado pasado, o sea, del día de ayer, Isaías 1:1 al 27 y Mateo 24:1 al 22. Y dada la circunstancia que se conoce como el sábado de profecía, hoy vamos a hablar un poco de lo que qué es la profecía y qué es un profeta y qué es el espíritu de profecía, desde el lente y la perspectiva del pensamiento hebreo. Decimos esto porque es importante tener en cuenta que la Biblia está escrita por personas cuyo pensamiento cultural, cuya idea de la realidad, o sea, la forma en que ellos percibían la realidad y su mundo, es muy diferente a la nuestra. Como dice un gran académico, la Biblia no fue escrita para nosotros, fue escrita para otra audiencia, pero influye en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando del Dios de la creación. La Biblia habla del Dios de la creación y la experiencia humana de sus autores con este Dios de la creación, bendito sea. Y cuando tú tienes eso, en esto en cuenta, tú comienzas a tener una forma diferente de ver la Biblia y comienzas a la misma vez a cambiar tu percepción de los documentos que estás leyendo. Muchas personas piensan que la Biblia fue dictada letra por letra, palabra por palabra a sus autores. Esto ya dentro de los círculos del estudio serio de la Biblia se ha probado que no es la forma correcta de entender el origen de la Biblia. La Biblia tiene elementos humanos, tiene el corazón de su autor, tiene la mente de su autor, el sentimiento de sus autores, mejor dicho, en estos textos. Y hay que tener en cuenta esto al momento de leer. Si no, usted va a perpetuar actitudes en nuestro mundo moderno o a actos que en nuestro mundo moderno van a ser vistos como algo eh, chocante o aberrante. Y cuando usted tiene en cuenta que la Biblia fue escrita en un mundo cultural diferente al nuestro, una realidad muy diferente a la nuestra, entonces usted va a poder leer la Biblia en paz. Y la Biblia es una colección de libros, y no podemos decir libros en sí, sino rollos, pergaminos, que fueron escritos en diferentes épocas, y cada autor tiene una audiencia en mente, tiene un tiempo, una percepción de la realidad diferente en cada época en que ellos viven, e incluso una inclinación, por así decirlo, con respecto a su idea de lo que debería ser la vida correcta ante el Creador. Y ahí se incluye el aspecto de lo que se conoce como el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, que a su vez está relacionado con el espíritu de profecía que se posa sobre el profeta. Pero antes de hablar de eso, permítame mencionarles que el Ministerio Eshaim tiene un centro de estudio, el Centro de Estudio Hebraico, el Camino del Nazareno. Se encuentra ubicado en Ponce, Puerto Rico, en la carretera 511 del barrio Real Anón en Ponce. En el kilómetro específicamente 1.8, donde está el centro comercial Plaza Real Anón, allí usted puede entrar a ese pequeño centro comercial y allí nos reunimos los sábados en el segundo edificio que está a mano izquierda. En el segundo estacionamiento a mano izquierda lleva edificio pintado de blanco y gris, dando para la parte
posterior o la parte de atrás del edificio, específicamente el lado lateral derecho del edificio, y hay una cortina azul, allí está nuestra entrada. Y nos reunimos todos los sábados, oramos, leemos la porción semanal y hablamos de las Sagradas Escrituras. Ayudamos a todas las personas que participan en el estudio con nosotros a reforzar su fe, su emuná. La palabra emuná en hebreo significa creer, confiar, estar plenamente confiado en el Creador, ser leal y también obedecer. ¿Por qué? Porque uno habla de Abraham, por ejemplo, como el padre de la fe, pero Abraham le creyó a Dios y actuó. La fe no es creer y quedarse sentado. La fe invita a la persona que cree en ese mensaje, que cree en esa realidad, a comenzar a vivirla. Y claro, viviéndola va a poder percibirla. Y allí estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estamos en este periodo de tiempo de estudio, de oración y de compartir la fe de todos nosotros en el camino de Dios. Y hablando del Mesías judío, del Mesías que vino al pueblo de Israel, que nació de la descendencia de David, a quien Dios resucitó por el poder del Espíritu, como dice Pablo de Tarso en Romanos 1, y a quien Dios confirmó como el Mesías mediante la resurrección. Hablamos de este Mesías, hablamos de la idea también de la preexistencia del Mesías, el concepto judío del segundo templo, de la preexistencia del Mesías, y cómo este concepto, comprendiéndose como se entendía en el mundo del segundo templo, puedes subsanar las ideas que se tienen hoy en día con respecto a Jesús como el Mesías. Así que ahí estamos todos los sábados, les tenemos la invitación. Y estábamos hablando de la Biblia, la inspiración divina detrás de los textos, el sentimiento humano de su autor, el deseo de su autor. Obviamente hay una influencia humana, hay un carácter humano, hay un sentimiento humano en el texto, hay un deseo humano en el texto, pero también hay inspiración divina, hay espíritu de profecía y también hay profeta. El espíritu de profecía no es lo mismo que el profeta. El profeta Naví es conocido como un vidente, una persona que se convierte en un canal de la divinidad para transmitir el mensaje divino que recibe de parte del Ser Supremo. Y mi opinión personal, hoy en día no hay profetas, pero sí hay espíritu de profecía. Y hoy en día no hay profetas, y incluso los textos que habla de los profetas, de los que reciben el espíritu profético, y de los profetas que reciben el espíritu profético, solamente le corresponde al pueblo de los santos esa misión encomendada. Incluso a lo largo del Tanaj usted va a encontrar que se habla de los profetas de las naciones y el cuidado que se debe tener al momento de escucharlos a ellos, porque sus profecías están turbias, sus profecías están mezcladas con impureza, por consiguiente, su profecía. Por eso que usted va a ver que hay mucha gente profetizando hoy en día, hablando de que Dios me reveló, y cuando ocurren esas cosas, ocurre también un disloque en el mensaje que dan. Un ejemplo de esto lo vas a ver en el joven que empezó a hablar del terremoto que Dios le reveló que iba a ocurrir en Venezuela, y después en otros videos él empieza a hablar, a decir que él es Jesús, que él es el Hijo de Dios, y ahí usted ve claramente una turbiedad en su espíritu y en su mensaje. Eh, por eso que dentro del pueblo de Israel se dice que ya no hay profeta, pero sí existe el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía lo que busca en sí realmente no es lo que usted ve hoy en los espectáculos, en las diferentes congregaciones donde hay individuos que se autoproclaman profetas y comienzan a decirle a las personas cuántas casas van a tener, cuán exitosos van a ser los negocios. Miren, amigos, los verdaderos profetas de la Biblia no querían ser profetas. Huían al momento que Dios los llamaba a ellos para hablarle al pueblo. Sufrían muchísimo, eran personas declaradas, si fuéramos a diagnosticarlas hoy en día, serían personas que tienen un problema psicológico severo, están mentalmente desajustados ante los ojos de la sociedad de ese momento. Eran personas no muy aceptadas en el mundo antiguo, y usted ve hoy que
el centro de culto se convierte hoy en los profetas. Ahí viene el hombre de Dios y lo tratan como un rey, como una eminencia. Y eso no era así en el mundo antiguo. Y ahí usted ve claramente que hay un elemento, está el ego humano, está el egoísmo humano, la arrogancia humana detrás de toda esta máscara que se llama profeta. Por eso decimos en nuestro centro de estudio que hoy día no hay profetas, pero sí hay espíritu de profecía y hay que ser muy cuidadoso cuando uno escucha a una persona que de repente el creador quiere utilizarla para dar un mensaje. El mensaje debe buscar siempre llevar a la persona o a la audiencia que está recibiendo el mensaje a retornar a Dios, a corregir sus caminos, a reforzar su fe, a guardar la esperanza. Y cuando el mensaje no es ese, el mensaje lo que busca es exaltar la figura humana, alimentar el ego humano, incitar al materialismo, a la búsqueda de placer desmedido o glorias humanas, claramente eso no es divino. O bueno, puramente divino. Y es importante tener en cuenta que en la Biblia hay autores que son profetas y estos recibieron directamente del Creador un mensaje y ese mensaje fue para esa audiencia, ese tiempo que ellos estaban hablando. Por eso es que usted va a ver que muchas de las profecías que están escritas en el Tanaj, lo que usted llama el Antiguo Testamento, fueron para esa audiencia de ese tiempo, pero muchas de esas profecías no alcanzaron su plenitud en ese tiempo. Y ahí es donde entra la época del Segundo Templo y el concepto de la reinterpretación de las profecías. Y cuando hablamos de la reinterpretación de las profecías, estamos hablando de cómo en un periodo particular del tiempo del Segundo Templo, eso después del retorno a Babilonia, al ver que estas profecías que se habían hablado el pasado no había alcanzado su culminación, comenzaron ciertos grupos judíos a ajustar el mensaje al tiempo de ellos y empezaron a darle otro sentido al texto. Y ejemplo de eso usted lo ve hoy en día. Por ejemplo, usted coge el libro de Daniel y usted va a ver la visión que tiene Daniel en el capítulo 7 y la cuarta bestia espantosa. Usted va a escuchar hoy en día que esa cuarta bestia espantosa es el reino del anticristo, que ese es, ese es Roma, en algunos círculos dicen que ese es Roma, y claro, eso es una reinterpretación del texto, pero cuando vamos al tiempo donde ese documento está siendo escrito y su relación con el tiempo que está siendo transmitido, esa cuarta bestia se refiere a Antíoco o Epifanes y el reino de los Seleucidas, que claramente influenciaron grandemente en la cultura del mundo del Segundo Templo, de la cultura judía del mundo del Segundo Templo y la imposición de calendarios, de un calendario diferente al que tenían, por eso que ahí se va a cambiar los tiempos, la prohibición de la observancia del día de descanso, según está establecido por Dios en la ley, la prohibición de abrir la ley y observar sus leyes, todo eso está relacionado en el tiempo de Antíoco Epifanes, que Epifanes no era su apellido, le decían a Antíoco el Dios encarnado, porque él pensaba que era una deidad encarnada, un Dios encarnado. Y por eso es que se conoce como Antíoco Epifanes, pero no era Epifanes no era su apellido. Y un ejemplo de eso lo ve en el libro de Daniel hoy en día, donde la gente está cogiendo ese texto del pasado, muchas personas del texto pasado, y lo quieren aplicar al tiempo presente. Y usted va a ver que pues, hablan de las 70 semanas de Daniel y que estamos cerca de cumplir la semana número 70. Y usted va a ver la reinterpretación también en el mundo de la cristiandad, algo que ya existía en el mundo del Segundo Templo, pero que, en mi opinión, en el tiempo presente se ha salido fuera de control. Así mismo sucede con la lectura de Mateo 24, que es parte de la lectura de esta semana, donde usted va a encontrar que personas están reinterpretando Mateo 24 y leyendo Mateo 24 en el tiempo presente como esta aludir a algo que va a ocurrir en el futuro y no que no ocurrió en el tiempo de Jesús. Sin embargo, cuando usted lee el texto en su contexto, usted se va a dar cuenta claramente que el maestro de Nazaret se está refiriendo al tiempo de él. Los discípulos le hacen tres preguntas basado en lo que él está diciendo. Jerusalén va a ser desolada, Jerusalén va a ser destruida, a donde los discípulos le van a hacer tres preguntas. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser la señal de tu venida y la consumación de la era? Esas son las tres preguntas que le hacen los discípulos a él. Y Jesús no está hablándole
del año 2025, del año 2026, del año 2030. Jesús no está hablando de ese periodo de tiempo, Jesús está hablando del tiempo de Él. Y hemos hablado aquí muchas veces en este programa de cuán importante es tener en cuenta que los textos, los evangelios, el único evangelio que podemos sacar un poco hacia el lado del evangelio de Juan, pues el evangelio de Juan es el único evangelio que no habla del fin de los tiempos. Esto claramente te dice que hay un cambio en la percepción de su autor en comparación a otros autores, y hay una fuerte conexión del libro de Revelaciones con esta idea detrás del autor. Eh, Cuando usted tiene en cuenta que los autores de estos documentos tenían una alta expectativa mesiánica, una alta expectativa escatológica, usted va a entender el texto. Incluso usted va a leer en Mateo 24, al igual que en Marco, una nota dentro del mismo texto que dice el que esté leyendo entienda. Quiere decir que este documento muy probablemente ya estaba circulando en el periodo del tiempo que estaba ocurriendo la palabra no me sale bien pronunciada, pero la profanación, podemos decirlo así, del santuario sagrado, del templo sagrado en la época de los romanos. Si usted lee a Flavio Josefo, usted va a encontrar mucha información sobre este periodo del tiempo y las cosas que pasaron. Y usted va a ver que en el tiempo presente en la cristiandad, usted va a encontrar diferentes maestros diciendo que esto se está refiriendo, hay un doble cumplimiento en esto, lo cual las profecías nunca fueron vistas así. Una cosa es la reinterpretación de la profecía, basado en que la razón de ser la profecía no alcanza su cumplimiento, en otras palabras, si la profecía lo que está buscando decir es que estas cosas suceden para que sucedan, para que luego ocurra esto. Y si ese esto, o sea, A más B va a engendrar C, para que ocurra C, tiene que ocurrir A más B. Pero si A más B ocurre y C no aparece, significa que la profecía no alcanzó su plenitud. Y eso le da la libertad, de ahí es donde entra el asunto interesante del Museo Templo. Eso le da libertad al lector y luego transmisor de reinterpretar el texto y ajustarlo en el tiempo que están viviendo. Y eso es uno de los fenómenos del mundo del Segundo Templo, algo bien interesante. Usted lo va a ver muchísimo en la literatura de esa época. Libros que no tenemos en nuestro canon, porque obviamente los que decidieron el canon que tenemos hoy en día no los tomaron en consideración. Pero si usted toma el tiempo de leer esos libros, usted va a encontrar ideas muy interesantes. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los Salmos de Salomón, que es un libro que de acuerdo a los expertos o los estudiosos en este tema a nivel académico, dicen que pertenece al mundo del Segundo Templo, específicamente entre el año 100 al año 1 antes de la era común. Algunos lo relacionan un poquito más tarde. Y usted va a encontrar que el autor va a tener en cuenta lo que el generador Pompeyo hace en Jerusalén en el año 63 y va a decir en ese texto, le va a pedir a Dios que envíe, dice él, tú, oh Señor, escogiste a David como rey sobre Israel y juraste a él con respecto a su simiente para siempre, que su reino nunca caerá delante de ti. Ese texto que se encuentra en el capítulo 17, perdón, versículo 14 de ese libro, es un texto bien interesante porque el autor está tomando la situación del presente, está tomando en cuenta las profecías del pasado de él y está en el tiempo presente aclamándole al Creador su intervención sobre lo que está pasando en el tiempo presente en Jerusalén bajo el dominio de los romanos. Todavía Jesús de Nazaret no había nacido. Y recordándole al Creador lo que él dijo con respecto a su siervo David. En el momento que él está diciendo eso, no había rey en Israel. Y recuerden que la promesa que le hace el creador a David es que de él, de su simiente, se sentará para siempre un hijo de él. Y usted va a ver que vino Salomón, después vino el hijo de Salomón, y así sucesivamente hasta el periodo del exilio
de Babilonia, donde se detuvo la monarquía davídica, y con el retorno de los exiliados bajo el dominio de los persas, aparece Zorobabel, que es descendiente de la casa de David, pero Dios le dice a través del profeta Zacarías que Zorobabel no será el rey de Israel, aunque era gobernador de Judea en ese momento bajo el mandato de los persas, pero que sí la promesa que Dios le había hecho a David ocurrirá, y es que de Zorobabel va a venir la simiente que será rey de Israel para siempre. Y este texto de Zacarías es antes de este documento de Salmo de Salomón. Por eso, cuando conoces esto y tienes esto en mente y lees el primer capítulo, y perdone que haga pausa tomando un poco de café, lees el capítulo 1 de la carta a los de Roma, no la carta a los romanos, sino a la carta a los gentiles en Roma, a los gentiles que creen en la mesianidad de Jesús, eh, vas a encontrar como Pablo dice que Dios confirma la promesa hecha a David a través de la resurrección de Jesús, de Yeshua, por el poder del Espíritu que lo operó en él. O sea, Pablo está haciendo una alusión a unas ideas judías que ya existían en el mundo del segundo templo y las está transmitiendo a esta audiencia gentil que no tiene conocimiento en lo absoluto de esto. Porque los gentiles no sabían nada del Mesías, no sabían nada del Dios de Israel, no sabían nada del Espíritu de Santidad. Hoy en día estos conceptos se han, o la idea de Dios, la idea del Mesías, y la idea de por qué habla Dios del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, se han completamente alejado de lo que originalmente se hablaba con respecto a esto. Por eso es que nosotros decimos en nuestro centro de estudio que es importante regresar a las fuentes, estudiar el mundo cultural de ese entonces, los pensamientos que existían. Mira, hay un libro muy bueno que yo tengo de un autor que el apellido es muy difícil de pronunciar, y el libro se llama Cristo y los Césares, donde en ese libro el autor va a hablar de cómo Pablo va a presentar a la audiencia gentil al Mesías como ellos veían al César. Y los gentiles veían al César como un ser, un hijo de Dios, primeramente, un hombre con mucho tanto poder para salvar a la población de ataques de enemigo, del peligro inminente. Por eso que usted va a ver que Pablo le habla a la salvación, predica la salvación a los gentiles como con un sabor gentil, porque obviamente los conceptos hay que transmitirlo a una audiencia en el idioma que ellos lo puedan entender, y va a presentar al Mesías como el Hijo Divino de Dios, como también los gentiles pensaban con respecto al César. La única diferencia es que los Césares morían y no revivían, no volvían a la vida. Sin embargo, este murió y Dios lo resucitó. Así comienza Pablo su carta, hablando de la resurrección del Mesías como la confirmación de que Dios ha confirmado de que Él es su Hijo para siempre. Y como he dicho, es muy importante al momento de leer estos documentos tener en cuenta el mundo de ellos, conocer cómo se pensaba en ese tiempo. De seguro, amigos, le va a cambiar la forma en que lee la Biblia. Y por eso es que cuando nosotros en el Centro de Estudio decimos, la Biblia fue escrita, no fue escrita para nosotros, pero nos enseña a nosotros la experiencia de sus autores con respecto a las ideas y conceptualización que tenían del ser bendito que llamamos Dios. El hecho de que Dios haya escogido a Israel para hacer luz al mundo no significa que el Dios de Israel no le interesa los otros seres humanos. Cualquier pensamiento de esta forma, de esta índole, claramente se enajena de lo que busca el libro transmitir. El Creador quiere restaurar a toda la humanidad al estado primordial que éste tenía, según la narración del libro de Génesis, los primeros capítulos. Y para suceder esto, necesitaba el Creador, bendito sea, traer dentro de el plan ordenado una serie de eventos que llevaran a la consumación de este plan. Todavía este plan de Hashem, bendito sea, no ha alcanzado su plenitud. Y uno podría decir, y todo esto es fábula, nunca ocurrirá.
Ahí es donde entra el asunto del misterio de la fe. Una vez una persona me dijo, y no he sido el único que he tenido esta experiencia, han habido muchos testigos sobre también de esta experiencia. ¿Y qué tal si todo esto es una fábula y nada de eso va a ocurrir, sino que es el invento de seres humanos? Mi respuesta personal a ese tipo de pregunta es la siguiente. Si todo esto es una fábula y nada de esto es real, si todo esto es un invento humano, al menos mi vida fue una vida con sentido. Y digo esto porque hoy en día tenemos una sociedad, un ser humano que ha perdido la razón de su existencia, ha perdido la razón de ser, no sabe para qué existe. Tanto así que los seres humanos se están envolviendo y se están sumergiendo en cosas, por no decir nombres o asuntos específicos, que parecen en ese momento ser la razón de ser, pero cuando alcanzan tienden a probar eso que buscan, se sienten igual de vacíos. Los sabios antiguos que hablan de la dimensión interna de la Torá, la sabiduría interna de Dios, lo que hoy en día se llaman los cabalistas en el mundo del Segundo Templo se llamaban los místicos, en el mundo del antiguo Israel se llamaban los profetas, eran personas que tenían conexión con lo divino. Dicen que el ser humano fue creado con el deseo de recibir. O sea, el ser humano nació por así decirlo, con un deseo egoísta, pero no egoísta en el sentido negativo, sino que en la búsqueda de llenarse. Y por eso es que el ser humano busca en el materialismo la fuente de sostener su vacío. Pero después que alcanza eso que está buscando, ese vacío se mantiene, se manifiesta, continúa en él. Y la razón por la cual el Creador hizo el ser humano así es para que el ser humano entonces pudiese canalizar esa fuente de deseo, esa fuerza que está en su interior hacia él. Imagínense que el ser humano naciera sin deseo alguno. De seguro no le interesaría nada en la vida, viviría eh, prácticamente aislado de la sociedad en todos los aspectos espirituales y físicos y se podría hasta morir por no comer, porque no desea nada. Así que el deseo es el motor y la fuerza que lleva al ser humano a, a buscar llenar su vasija de algo que pueda darle sentido a la vida. Ayer estaba hablando de eso en el centro de estudio y quiero terminar los minutos que me quedan del programa hablando de este tema y reconciliándolo con todo lo que hemos hablado. Ayer estaba hablando en el centro de estudio de este tema. El ser humano está sufriendo una crisis existencial, no sabe lo que es y por eso es que adopta personalidades. En hebreo es parsuf, y personalidades en el latín realmente se refiere a máscaras. El ser humano adopta máscaras que no son realmente lo que él es para poder darle sentido a su existencia y encontrar una razón de ser. En el mundo del misticismo judío esto significa una ausencia de fundamento, yesod. El ser humano ha perdido su razón de ser, ha perdido su fundamento. Y nosotros en el centro de estudio estábamos hablando de este tema y estábamos hablando de la importancia de nosotros como individuos pertenecientes a un colectivo, mediante la fe, empezar a buscar nuestro propósito en la vida. Y usted va a ver que hay muchos predicadores hablando, Dios tiene un plan contigo, hay un propósito para tu vida, pero nadie logra explicar cuál es el plan, cuál es el propósito. Y esto porque obviamente estas personas están tomando de la fuente de la luz un mensaje que está llegando del cielo, pero como no tienen la capacidad de poder penetrar a las profundidades de la sabiduría interna porque se han divorciado completamente del pensamiento de la audiencia y sus autores, que son el pueblo de Israel, pues se ha comenzado a especular sobre esa idea. Pero cuando vamos a la Torá como un mensaje universal para el ser humano, vamos a encontrar que la Torá nos enseña que Dios creó al ser humano con el deseo de recibir. Y mediante este deseo de recibir, el ser humano va en la búsqueda de su relación con el Creador. Pero para poder el ser humano alcanzar una relación con el Creador que le dé sentido a la vida, lo primero que el ser humano tiene que hacer es aprender a ser humano.
Y nosotros hemos etiquetado, hemos creado máscaras que identifican al ser humano, negros, blancos, latinos, puertorriqueños, alemanes. Hemos etiquetado al ser humano, pero no le hemos dicho al ser humano en esencia qué es. Y es que es un ser humano. Por eso la Torah comienza diciendo, hablando de Adán, el humano, y no dice cuál es el nombre de ese humano. Y esto para enseñarnos que todos somos seres humanos, y cuando entendemos que todos somos seres humanos, podemos entonces empezar a buscar nuestra razón de ser. Se me ha acabado el tiempo, de gracias al Eterno por este espacio, a la familia de PAB por tantos años. Espero estar con ustedes el próximo domingo en otro programa más del Camino Nazareno. De mi parte me despido. Hasta la próxima. Shalom.